Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a los webinars de FP Market. Como cada semana vamos viendo una pequeña parte de lo que es el mundo del trading. ¿Vale? Hoy vamos a hablar de los índices, su operativa, tendencias, estrategias. ¿Vale? Mientras que se van incorporando el resto de asistentes, me presento para los que aún no me conozcáis. Soy José Alberto García, soy trader y analista profesional desde hace 15 años y llevo ya bastantes años también en la formación, aparte de mi trabajo en banca como trader. Pues como decía, vamos viendo cada semana a través del broker pues formación para para aquellos que estáis empezando o los que llevéis ya un tiempo, pues podéis conocerlas poco a poco, sobre todo los conceptos básicos y más necesarios, ya no solamente de los activos que podéis operar, sino las estrategias, sistemas, etcétera, ¿vale? Recordaros que tenéis el chat a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que os surja, ¿vale? Y yo intentaré contestaros sobre la marcha. Si por lo que sea vamos mal de tiempo, pues dejaré unos minutos al final del webinar para daros respuesta a todas las preguntas que os surjan, ¿vale? Recordaros también que no se me olvide que como cada semana los webinars se graban, ¿vale? Y se suben, el broker lo que hace es subirlo una semana después a sus distintas plataformas de visualización, ¿vale? Donde tiene, lo veréis sobre todo al final de la presentación, que veréis un código QR donde si enfocáis con la cámara, que seguramente si no todos, casi todos sabéis que se puede hacer así, enfocáis con la cámara y os redirige a un link, a un enlace donde os manda a la parte más formativa, de formación, de cursos y demás que tiene el broker. Vale. Espero que me escuchéis correctamente. Si no es así, por favor, decídmelo. Disculpadme porque tengo un poco la voz congestionada por un leve catarro, ¿vale? Pero bueno, paradme si algo no escucháis bien o no entendéis, ¿vale? Así que nada, vamos a dar comienzo, como decía, a el webinar de índices al descubierto, o índices en general, la operativa, tendencias y estrategia. Dentro de lo que vamos a ver, cómo operar en el mercado de índices, conocer fundamentos, procesos, pasos iniciales, hasta lo que es la propia ejecución de la operación que podamos lanzar a mercado. Principales características, tanto como característica única o general, ¿vale? Donde al final puede influir de cara a cualquier tipo de decisión que podáis tomar. Y luego ya por último, una parte de estrategias para operar. Para todos aquellos que, habrá algunos que tengan el activo, es decir, que el índice pues sea su principal activo a operar, independientemente del vehículo que utilice, opciones, futuros o como sea, ¿vale? O contratos por diferencia. Pero al final, es fundamental que podáis conocer si os sirve o no ahora o más adelante, para que si empezáis con cualquier otro, como decía, cualquier otro activo, sea Forex, cripto, commodities, etcétera, si lo tenéis como alternativa, pues como lógicamente es necesario, tenéis que conocer cuanto más mejor, ¿vale? Entonces, como concepto, como principios básicos que tenéis que tener en cuenta, el índice en sí, por sí solo, no es un instrumento financiero negociable, ¿vale? Solo sirve para, en función del comportamiento, pues una métrica para medir una serie de valores que nos va a trasladar información, pero sí es verdad que hay formas para, intentar sacar rendimiento de cualquier índice, del Dow Jones, del Eurostock, del Nasdaq, el DAX, del que sea, ¿vale? Sigue en este caso, para que lo tengáis en cuenta, la evolución de un conjunto de acciones individuales, un conjunto de activos, un conjunto de empresas, y en este caso, además de ser una clase de activos más, en este caso que suelen ser los más populares,
por hacer un breve resumen, algo más pulcro, ¿vale? Ofrecen o nos ofrecen pues una visión general, lo más relevantemente posible, de lo que es la evolución del mercado de valores, ¿vale? Independientemente de que luego hagamos trading con Forex, es decir, con pares de divisas, con materias primas, con lo que sea, ¿vale? El índice al final, pues también es un medidor de cómo está pues un país, cómo están las principales empresas, dependiendo de qué tipo de empresa sea también, ¿vale? Entrando ya en materia, pues como es lógico, tenéis que tener muy claro cómo operar en mercados. Tenéis que conocer cuáles son los pasos a seguir y, como bien comento aquí, es muy importante, ¿vale? Pero ya no solamente en índices, sino en cualquier activo, elegir un broker que en este caso esté regulado y que nos ofrezca, nos permita acceder a las distintas opciones que pues nos puedan interesar según el tipo de contrato que queramos operar, como pueden ser contratos por diferencias de índices o de ETFs, de fondos indexados o fondos cotizados, etcétera, ¿vale? Fundamental que tenéis que tener en cuenta también es conocer cómo de profundo la profundidad con respecto a cómo se mueve, qué dirige, qué actúa sobre el propio índice, por supuesto que lo compone, qué factores afectan su valor para que suba o que baje, ¿vale? Porque al final tenemos que decidir si vamos a ir en largo, es decir, pensando que el índice va a ir subiendo de valor, o por el contrario, ir en corto si lo que pensamos es que va a tener un decrecimiento, una depreciación el índice, ¿vale? Perdón. Al operar índices, lo que tenéis que también hay que tener muy claro que siempre debéis de buscar, ya no solamente en índices, ya no solamente en índices, sino en cualquier activo, si existe correlación con otros activos, ¿vale? Pero en el caso al operar en índices es posible utilizar la correlación y, por supuesto, diversificación de nuestro portfolio de inversión, ¿vale? Al final, pues para que os hagáis una idea, en el caso de los índices, pues dentro del índice, el subyacente del índice, lo que lo compone, pues pueden ser pues las 500 empresas principales de Estados Unidos, o en el caso del IBEX 35, pues las principales 35 empresas, las más importantes, en las que tienen una cotización a partir de 1.000 millones de euros, y podemos buscar como alternativa, que ahora lo veremos, pero os hago un adelanto, sacar rendimiento de las empresas que están dentro que conforman ese índice, ¿vale? Porque al final dice, oye, pues me puede interesar si yo creo, porque si al final la media de todas esas empresas que están que componen el índice tienen un crecimiento, el valor de ese índice pues subirá o bajará en función de, ¿vale? No quiere decir que para que suba el índice de valor tienen que estar todas las empresas que lo componen, que lo conforman, en un valor ascendente, es decir, en positivo. No tiene por qué, tiene que ser una media que al final, pues haga que el valor haga que suba o baje. Entonces podemos buscar, como digo, esa correlación entre la empresa que cotiza en bolsa y, por supuesto, el índice que pues se ve afectado de esa empresa. No sé si tenéis alguna duda al respecto con lo que acabamos de ver, ¿vale? Lo digo sobre todo al final porque cuando intentamos crear nuestra cartera de inversión como trader, lo ideal es diversificar. Podemos diversificar dentro del mismo activo, perdón, del mismo activo o de otros activos. Pues puedo hacer a través de Forex y otra parte de mi capital en materia prima, o incluso, pues si queremos hacerlo dentro del Forex, pues con distintos pares, ¿vale? O dentro de commodities, pues de distintas, oro, petróleo, gas o lo que sea, ¿vale? O directamente pues diversificar de un lado y de otro. Entonces, una vez que hayamos elegido el índice o índices que nos puedan interesar,
igual, la diversificación, puedo estar invirtiendo en SP500 y en el DAX, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es de analizar el movimiento del precio, que al final el precio es el mejor indicador, independientemente del, del activo, perdón, y aquellos factores macroeconómicos, macrosociales, macropolíticos, que afectan al mismo, en este caso, ¿vale? Todo eso tenéis la información a vuestra disposición. Luego ya cómo la trabajéis o cómo la desempeñéis, pues ya dependerá de, bueno, pues de vuestras capacidades, de cómo le sacáis rendimiento o cómo desglosáis la información, ¿vale? Aquí, como digo, el análisis fundamental será de gran ayuda, es decir, nos va a permitir recabar mucha información de cara a tomar una decisión para entrar o no en el mercado, pero sobre todo para tener a mano toda la información posible que sea susceptible sobre o hacia el activo que vayamos a operar, ¿vale? Todo lo que pueda afectar de manera directa o indirecta, ¿vale? Tenemos el calendario económico que nos sirve para, bueno, pues saber y conocer en función de la representación que tenga en este caso configurada, pues qué relevancia tiene la noticia que se va a dar. Pues es una noticia de un cambio de tipos de interés de la Fed o del BCE, si va a haber la presentación de los números del desempleo en Estados Unidos, el petróleo, es decir, un poco de todo. O en el caso de que nos vamos más reciente, pues lo que vamos a ver dentro de poco, pues la situación política en Estados Unidos. Eso es una información que tiene carácter relevante y que afecta muy de manera directa, ya no solamente en índices, sino también, bueno, pues en el oro, en el petróleo, en Forex, un poco, bueno, pues incluso, bueno, ya sin entrar en fondos cotizados, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, insisto, es muy importante que ya no solamente en índices, sino en cualquier activo que vayáis a operar, que recabéis toda la información posible, ¿vale? Y por supuesto tenéis que tener la información relevante, y para eso pues nos ayudamos como digo, del calendario económico para, bueno, pues estar atentos. Lo podéis configurar independientemente de por dónde lo utilicéis, podéis configurar que os dé información pues del activo que queráis o de los activos que queráis, ya sean índices, pares de divisas, commodities, de lo que sea, y luego por relevancia, 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, en verde, en rojo, en función de la relevancia, ¿vale? Por supuesto, investigar qué activos pueden tener correlación. Como decía, bueno, pues dentro del índice, pues las principales empresas que puedan estar dentro del SP500, pues me iría obviamente a las principales, o al Nasdaq, o en el caso del IBEX 35, pues bueno, pues a Repsol, a Telefónica, etcétera, etcétera. Entonces yo investigo, veo qué empresas, cómo están, me informo, independientemente de que luego yo no vaya a invertir, no vayáis vosotros a invertir o a hacer trading con la propia empresa que está dentro, pero debéis de saber si esa empresa pues está en una situación viable, si se conoce que vaya a hacer algún tipo de cambio importante, de inversión, de reinversión, de reestructuración de la deuda, si el dinero, los beneficios o dividendos los utilizan para reinvertir parte en, bueno, pues en I+D+I, que eso hace que incremente en valor. Nunca va a tener mejor valor una empresa que sus dividendos en su totalidad los ofrece a sus accionistas que una empresa que parte de sus dividendos, ¿vale?, lo que hace es reinvertirlos en bueno, pues en crear nuevas fábricas, en mejorar sus tecnologías, en ampliar patrimonio interno o lo que sea, ¿vale? Pues esa correlación influye en ese índice. Si resulta que una empresa muy potencial, millonaria, va a dar una información importante o va a tener imaginaros que, bueno, pues entra en concurso de acreedores, que sale a la luz que, bueno, pues la empresa ha tenido problemas y tiene una deuda enorme y la tienen que refinanciar, o incluso, como ha habido tiempos atrás, en crisis importantes, o bien ha desaparecido o lo que ha hecho el Estado es rescatarlo, ¿vale? Cuando se va a rescatar, baja su cotización y obviamente en el momento en el que lo rescata y ya
se conoce que está salvada esa empresa, automáticamente empieza a generar cierta estabilidad y el precio sube. Pero la caída es brutal. Pues toda esa información nos importa porque influye en el índice en el que pertenece esa empresa, ¿vale? Por eso digo que hay que investigar qué activos pueden tener correlación, ¿vale? Obviamente, si voy a invertir en el S&P 500, no me va a importar lo que haga pues las empresas que cotizan dentro del índice DAX o del índice, en este caso, IBEX 35, etcétera, ¿vale? Tiene que ser que de manera directa influya. Por supuesto, conocer el horario de operaciones del propio índice nos va a ayudar a evitar pues, cometer errores operativos. Yo tengo que saber cuándo apertura, cuándo cierra, ¿vale? No es como, a diferencia de Forex, que está 24 horas desde el domingo de madrugada que apertura al viernes, ¿vale? Pues el domingo de madrugada me refiero ya pues, a partir de la 1 de la mañana, que ya es lunes, porque me decir de lunes a viernes, ¿vale? Pero está 24 horas. He puesto ese ejemplo, hay otros que también están igual. Pero el índice o las propias acciones tienen un horario de apertura a primera hora de la mañana y cierre a mediodía tarde, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de España, apertura a las 9, cierra a las 5, 5 y media. Hay una negociación previa donde hay una subasta donde los traders retail como nosotros no podríamos entrar, se negocia previamente y eso hace que varíe un poco el precio de apertura, de cómo se cerró la noche de antes o la tarde de antes. Y luego hay otra subasta de cierre donde igual, si lo que se hacen es lanzar opciones de venta u opciones de compra, ¿vale? Y en función de la respuesta que pueda haber de la contrapartida, ¿vale? Que hay, pues se ejecutarán o no. Es decir, ellos lanzan una opción de compra o una opción de venta, eso no implica que se ejecute. Luego ya al día siguiente, si encuentra respuesta, encuentra contrapartida, sí se ejecuta. Por eso hay esa pequeña parte de negociación previa que nosotros no podemos entrar. Pues entonces, es muy importante conocer el horario, ¿vale? Y por supuesto, en qué franjas de ese horario, ¿vale? Tienen mayor volatilidad, ¿vale? Porque hay momentos en los que se cruzan distintos mercados en función de la hora, por ejemplo el español, pues con el americano, cuando es a mediodía, perdón, a mediodía hora española, apertura la americana. Entonces en ese momento donde se solapan los horarios es donde mayor volatilidad, mayor volumen de interacción hay. Pues claro, para alguien que haga scalping, pues puede tener ese impulso que puede entrar y salir rápido y nos puede venir bien en función del perfil también. Obviamente tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo para un trader a medio y largo plazo esa situación que para un scalper o alguien que vaya a hacer más day trading. ¿Por qué? Porque si yo voy a operar a medio y largo plazo, realmente me da un poco igual lo que haga en franjas concretas, porque mi curva de operatividad es más amplia, entonces esa fluctuación que pueda haber imaginaros una curva, un semicírculo más abierto, ¿vale? Y en ese semicírculo, si hicierais con un lápiz o con un bolígrafo, pues impulsos de arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, hacia arriba. Realmente no me importa el transcurso. Al final sería como una carrera de fondo, lo que me importa es cómo empieza y cómo va a acabar, ¿vale? Para salir en el momento adecuado. Entonces, por eso es importante que ya tengáis definido vuestro plan de trading y por supuesto aparte de vuestra estrategia, pero sobre todo qué perfil de trader vais a ser. Obviamente esto no implica que luego podáis cambiar. De hecho suele pasar que al principio pues tenéis más perfil más cortoplacista, porque también tenéis menos patrimonio, menos capital para invertir y vais más pues a impulso. Entro y salgo rápido. Perdón. Entonces es un poco lo que interesa. No sé si tenéis alguna duda a este respecto, ¿vale? Vale, disculpad, voy a beber un poquito de agua, que si no... Vale, pues seguimos si no tenéis ninguna duda. Entonces, principales características de cara a operar con índices.
Un índice se caracteriza por, lo como decía al principio, por valores que se componen, en este caso, distintos en función del país, en función de las empresas, ¿vale? Tienen una amplísima base y un más que gran rango de valores dentro de un propio sector, o pueden ser específicos dentro de un nicho definido. Es decir, que tendríamos las dos vertientes, algo más abierto, ¿vale? Y otro más específico sobre, bueno, pues algo en concreto, algo, en fin, como suele pasar pues con el S&P 500 o con el Nasdaq, por ejemplo. Es decir, más tecnológicos, como veis aquí, pues tendríamos índices globales, regionales, nacionales y sectoriales, ¿vale? Dentro de los sectores que tenemos, sectores bursátiles como opciones, pues, propiedad inmueble, energía, materiales, tecnologías de la información, finanzas, cuidado de la salud, en fin, un abanico importante, ¿vale? Que, bueno, pues nos puede venir muy bien, porque al final dice, oye, yo puedo ir a lo sencillo y me interesa el mercado americano, pues me voy a las empresas estadounidenses y me voy a, ¿qué me interesa más? Las tecnológicas, las financieras, etcétera, pues me voy por las tecnológicas. Que no, pues me voy al SP 500. Entonces al final, pues luego lo que tengo que saber es si dentro de ese abanico de posibilidades que tiene ese perfil de índice, pues me fijo solamente en lo que es el aspecto general del movimiento de ese índice, o si por el contrario utilizo también a mi favor la salud de cada empresa que lo compone, ¿vale? Los precios en el caso de los índices normalmente, o digo normalmente porque es así, vienen determinados por las variaciones de los precios de las propias empresas que las componen, que es lo que he dicho al principio, es decir, en función de la salud de cada empresa que está dentro, ¿vale? Pues así se comportará el índice. Cuanto mejor esté las empresas, la gran mayoría de empresas que la componen, mejor rentabilidad o mejor salud tendrá el índice. Es sencillo de entender, ¿vale? En el caso de aquí, pues existe una fuerte correlación entre la evolución del índice y de los precios de los principales valores que lo componen, como he dicho al principio, y lo vuelvo a repetir, ¿vale? Empresa que esté dentro del SP 500, o empresas, mejor dicho, porque no nos vale una. Si la gran mayoría de empresas perdón, tiene buena salud, tiene un buen rendimiento, lleva tiempo en crecimiento con, bueno, pues algunas correcciones que ha habido, pero sigue en tendencia alcista, pues el índice tendrá buena salud y por lo tanto nos reportará beneficios si entramos en largo con ese índice, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con, bueno, pues factores que nos aporten valor, información de cara a pues, cómo se mueve el precio de cada uno de los índices? Pues por supuesto, y esto es prácticamente casi en todos los activos, el sentimiento general del mercado. Si el mercado está bien en general, hay buena salud del país, del continente, etcétera, o incluso global, pues oye, todo va fantástico, ¿vale? Nos ayuda, nos permite a conocer si realmente esa tendencia que existe en ese momento, ya sea alcista o bajista, si es fuerte o no es fuerte, qué profundidad tiene, si realmente se va a mantener en el tiempo o no. Por supuesto, las noticias de empresas, las que las componen, cuanto mejor sean esas noticias, ya sean datos económicos, financieros, de inversión, de reestructuración, de todo, cuanto mejor esté, mejor va a ir ese índice. Reajuste del propio índice. ¿Qué pasa con el reajuste del propio índice? Para aquellos que no lo sepáis, el SP 500, si están las 500 principales empresas de Estados Unidos, estos no son perennes, no siempre están las mismas 500 empresas. En función de su cotización, llega un momento en el que lo que hace, en este caso los reguladores del propio indicador, es, señores, esta empresa ya no está para pertenecer porque ha perdido valor o porque realmente pues la han descompuesto, la han separado y la han hecho pedazos, o porque realmente pues se ha destapado que tiene un agujero interno económico
importante y tiene una deuda muy grande, prácticamente inasumible o no inasumible, pero una deuda importante, entonces su valoración cae. Y en este caso pues lo que hace es se saca de esa variable, de esos 500, y entraría pues una empresa que en este caso reúne los requisitos. Por eso es ese reajuste del propio índice. ¿Qué pasa? Que si de esas 500 empresas, o de las 35 del IBEX, o de las que sea, o de las 100 del Nasdaq, si todas van bien menos una, pues eso afecta también. Entonces lo que hace es reajustar. Obviamente eso no entra de la noche a la mañana, no es que mañana se encuentra una empresa, una noticia, perdón, os encontráis una noticia de una empresa que está dentro del Nasdaq o del SP500, del DAX o del IBEX, del que sea, y automáticamente la sacan si encuentran alguna irregularidad. Obviamente no, hay una gestión previa, hay una valoración previa, y lo que se hace es sondear si realmente pues esa empresa está para mantenerse o no, y si no, directamente las propias empresas que están dentro pues incitan a que, oye, no es que inciten, sino porque es la regulación que tienen interna, pues si no reúnen los requisitos, para afuera. De ahí el reajuste del propio índice, que en ese caso, llegado ese momento, pues también afecta. No tanto que a lo mejor otros factores, pero sí afecta también. Y sobre todo si, afecta de mayor manera si realmente la empresa es una empresa. Imaginaros, no sé, Google, Facebook, Amazon, pues no sé, grandes multinacionales, Repsol, lo que sea, o en fin, Tesla, pues si es una empresa de estas puntera a nivel mundial, pues obviamente ahí sí se afecta más. Pero si es una empresa que es importante, pero que tampoco está de las SP500 está en la 498 o 499, pues obviamente no tendrá el mismo impacto que si hablamos de la primera empresa por valor, ¿vale? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta como factores importantes? Por supuesto, el rendimiento del sector. Pues si vamos al sector tecnológico, al sector financiero, en fin, al sector agrícola, pues todo influye. Si el mercado va bien en ese sector, pues facilitará a que el rendimiento de ese índice pues tenga ese crecimiento con regularidad. Si va mal el sector, pues obviamente afectará de manera directa o incluso indirecta, ¿vale? Porque al final, pues en el caso, por ejemplo, del petróleo, pues influyen las empresas que cotizan en bolsa también, que de manera indirecta pues son beneficiarias de ese petróleo, pues compañías aéreas, compañías de transportes, compañías de navíos, por ejemplo, ¿vale? Pues igual, al final todo influye. Luego hablaríamos pues, de los precios de las materias primas, que influyen también, obviamente. Pues si estamos hablando del oro o del petróleo o del gas, del algodón, de lo que sea, y está dentro y el precio varía a favor o en contra, sube o baja, pues igual, es otro factor. Podríamos decirlo igualmente de cualquier activo subyacente, por decirlo de alguna manera, es decir, de la empresa que está dentro del SP500, del propio sector, o directamente ya del precio de ese activo, ¿vale? Por supuesto, acontecimientos políticos o geopolíticos. Ya habéis visto cómo está Estados Unidos con la situación de las futuras elecciones. Pues eso va a poder crear pues una situación conflictiva con muchísimo ruido, y eso hará que o suba o que baje. Ahí habrá fluctuación y obviamente irá a más o a menos en función de si gana Trump o gana Kamala Harris, porque al final se mueve un poco así. O acontecimientos políticos como la situación o más conflictos bélicos como Ucrania con Rusia o conflicto de Oriente Medio. Todo eso influye en el índice, porque hay empresas que están allí o que son de origen israelí, ruso, etcétera, etcétera, que al final influye también. Y luego, las crisis macroeconómicas, eso obviamente
es un poco de sentido común. Si hay una crisis económica como la que tuvimos en el 2007, 2008, 2009 de inicio y pues, se alargó en el tiempo, pues eso afecta, y seguramente muchos de vosotros ya lo habréis visto o lo recordaréis en su día con pues toda la crisis de la subprime, de las hipotecas, etcétera, etcétera, y la caída mundial de bancos de primer nivel, entidades crediticias de primer nivel también. Entonces eso, obviamente, al final, tanto las empresas de manera directa como las subsidiarias en cuanto a beneficios, como llámese inmobiliarias, bancos, constructoras, etcétera, etcétera, pues se ven afectadas. Y eso al final recae o revierte en el ciudadano de a pie, que somos nosotros, ¿vale? Pues todo eso influye y son factores que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar y valorar, pues primero, qué índice queremos aprovechar, qué empresas están dentro, qué situación de esas empresas, sobre todo de las principales, ¿vale? Y luego, qué factores externos pues le pueden perjudicar, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda. Vamos bien de tiempo. Nada, vale, pues seguimos entonces. Insisto, de verdad, paradme las veces que lo necesitéis. No dudéis en hacerme las preguntas o cuestiones que tengáis en la cabeza. Estrategias, ¿vale? Ya nos queda poquito para terminar. Estrategias clave o más relevantes para operar con índices. Por supuesto, utilizando análisis de noticias, el breakout trading y análisis técnico, entre otros. Dentro de la propia estrategia, la estrategia en sí no se llama análisis de noticias, sino que yo baso mi estrategia en análisis pormenorizado de las noticias relevantes. Cambios de tipo, subida del paro, subida del desempleo, bajada del desempleo, incorporación de nuevos yacimientos de petróleo, etcétera, etcétera. Conflictos económicos, conflictos bélicos, cambios de presidentes de Estados Unidos o de donde sea. Pues yo creo una estrategia, porque yo me baso en la información y en función de, ¿vale? Pues iré hacia una dirección o hacia otra, ¿vale? Entonces, seguir las noticias, como digo aquí, como los informes de beneficio de las propias empresas que lo conforman y acontecimientos geopolíticos, eso nos va a permitir pues tomar una decisión mucho más acertada que si vamos pues con lo básico y con lo mínimo. Entonces, ¿parece algo sencillo? Pues no. Noticias importantes, busco las empresas principales de ese indicador, de ese índice, y conozco qué salud tienen, qué situaciones tienen a corto y medio plazo, novedades que vayan a haber, etcétera, etcétera, y por supuesto luego acontecimientos geopolíticos que puedan afectar de manera directa, por si me voy al Nasdaq o al SP500, pues me voy a acontecimientos geopolíticos de Estados Unidos. Si me voy al mercado europeo, pues veo cómo está pues con la situación de Ucrania, Rusia, con en la parte también, incluso, aunque está más alejada porque no es Europa como tal, pero la parte de conflicto de Oriente Medio, con Israel y pues con Gaza, etcétera, etcétera, o con Irán ahora. Pues todo eso me va a permitir pues crear una estructura de estrategia y un sistema que, pues en función de cómo se mueva a raíz de esas noticias, pues mi estrategia va a ir hacia arriba o hacia abajo. Luego entraríamos en el breakout trading. Pues para el que no lo sepa, seguramente ya muchos ya lo conoceréis. Al final aquí estoy pendiente del precio, de sus movimientos y de sincronizarme con esa tendencia que genera y que arrastra para comprar o vender en un momento óptimo. Entonces yo lo que hago es buscar momentos de sobrecompra, momentos de sobreventa, desgaste, estoy llegando a una zona de agotamiento, veo que la formación de las velas cada vez tiene menos cuerpo y más mecha, y veo que pues tiene más pullback, es decir, que sube, luego baja y luego vuelve a subir,
se corrige y luego baja, me fijo en las líneas de soporte o zonas de soporte y zonas de resistencia, y yo lo que busco con mi estrategia breakout es zonas de rotura, ¿vale? Esto obviamente no es exclusiva, no es una estrategia exclusiva para los índices, pero es una que va muy bien y juntándola con análisis de noticias o incluso análisis técnico previo, una simbiosis de todo, pues nos va a ayudar mucho más. Entonces, lo que tengo que generar es confianza con el trabajo que realizamos. Yo hago bien mi trabajo previamente, me informo bien, veo qué movimientos ha tenido el precio, veo qué patrones se están dando, patrones de agotamiento, tiene repuntes de subidas y luego baja, pero no termina de bajar del todo, no termina de romper esa línea de soporte. Por lo tanto, si veo que al primer intento de rotura de ese soporte o de resistencia no termina de romper, en el segundo intento tampoco, y en el tercero termina de romper, pues yo ya veo que esos patrones me pueden indicar porque estoy en una zona de sobreconfianza, es decir, sobreventa o sobrecompra, y que va a haber un giro de tendencia, pues hay un agotamiento de tendencia alcista. Lo que primero vamos a ver es sube, baja con menos intensidad, sube con menos intensidad, baja con más intensidad, sube con menos intensidad. Es como los máximos van decreciendo y los mínimos van creciendo. Entonces, por lo tanto, pues eso me puede dar a entender que estamos llegando a una zona de agotamiento y de que ya los compradores no tienen tanta fuerza y podemos entrar en corto. Luego ya tendríamos que valorar en función del perfil de trader que seáis, si muy a corto plazo para hacer scalping o day trading, pues si entro con frame de 5 minutos, de media hora, de 15 minutos para aprovechar esas correcciones puntuales, esos breakouts puntuales para entrar y salir rápido y bueno, pues arrancarle un poquito de beneficio a esa operación. Y luego el análisis técnico, que es pues obviamente como en todos los previos, ya sea con commodities, con forex, con lo que sea, utilizando el análisis técnico, pues nos basamos en la evolución del precio, en la geometría del gráfico, qué geometría se genera, esas figuras, ¿vale? No tanto el chartismo, es decir, no tanto cómo se crea, si se crea un hombro, cabeza, hombro, que también nos puede valer, ¿vale? Pero, bueno, pues nos basamos en esa evolución y luego con ciertos indicadores, como en el caso de los índices, pues utilizar, de entre otros, pues lo que son las bandas de Bollinger o incluso Fibonacci, pero no, sobre todo esta. Entonces luego ya pues indicadores de fuerza relativa, de si una tendencia tiene fuerza o no, o de la profundidad del mercado, pero sobre todo, bueno, pues un ejemplo. Por puntualizar, que siempre lo digo, en cualquier estrategia lo que tenemos que hacer es basarnos o utilizar, mejor dicho, todas las herramientas disponibles a nuestro alcance. Como digo, análisis de noticias por sí solo, por norma, no nos va a dar siempre la razón, ¿vale? El breakout tampoco, pero tiene una alta probabilidad, y el análisis técnico por sí solo tampoco. Entonces, no defináis vuestra estrategia con una sola herramienta. Como digo, ningún indicador por sí solo, y siempre lo digo, indicador por sí solo o herramienta por sí sola no nos va a generar beneficios a medio y largo plazo. Podemos tener rachas que 4, 5, 10 operaciones ganadoras, pero al final el mercado nos va a quitar la razón, ¿vale? Salvo, bueno, pues que tengáis ese privilegio de tener la suerte de acertar, pero es poco probable. Entonces yo lo que tengo que hacer es utilizar una herramienta como análisis técnico, el breakout también, o las velas japonesas para ver la información que nos aporta cada sesión de trading, los indicadores, la profundidad del mercado y el propio precio, ¿vale? Entonces, con toda la información, ¿vale? Pues yo me hago una ensalada de conocimiento y yo ya decido si realmente, en su gran mayoría, me indica que el precio va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo o va a entrar en una zona de rango o de lateralidad, es decir, que ni chicha ni limonada, ¿vale?
Entonces, utilicemos todas las opciones que tengamos, ¿vale? No despreciemos la información de una cosa, obviamente tampoco en exceso, no tenemos que estar, perdón, es como muchas veces me preguntáis, ¿cuántos indicadores técnicos tengo que utilizar? No se trata de utilizar 10, ni 4, ni 1, ni ninguno. Se trata de utilizar los que necesitéis. Si vuestra estrategia va muy vinculada a la tendencia, vale, pues me voy a buscar un indicador que me dé información sobre tendencia, sobre cómo de fuerte es esa tendencia, por ejemplo, ¿vale? O, bueno, pues si quiero ver un poco cómo las divergencias que tiene, pues necesito ver qué indicador de los que hay, ¿vale? Pues me va a decir cómo de divergente está en este caso el precio, ¿vale? Porque por un lado el indicador me dice que va hacia abajo y el precio me dice que va hacia arriba, pues yo tengo que ver esa divergencia si es real o no, ¿vale? Entonces, insisto, y por no excederme en esta explicación, es sencillo. Esto es un resumen de, bueno, pues qué cositas podéis tener en cuenta a la hora de crear vuestra estrategia, ¿vale? Podéis utilizar otra estrategia de otros traders o de otros analistas, pero lo ideal sería que vosotros mismos o vosotras mismas pues creéis vuestra propia estrategia, cogiendo pues un poquito de aquí, otro poquito de allí y crear vuestra propia estrategia para que al final os sintáis cómodos y no os compliquéis mucho. Cuanto más sencillo sea todo, mejor, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda a este respecto. No, vamos. Luego entraríamos, para ir terminando, pues en la negociación de posiciones o trading de tendencia, como decía. Tomar posiciones a largo plazo, ¿vale? Más como un swing trader, de acuerdo a una situación, una perspectiva de mercado con plazos más abiertos, ¿vale? Por eso es la curvatura más amplia, más prolongados. Entonces, ya os adelanto, sobre todo que, bueno, os adelanto, ya os aclaro que hacer trading con segmentaciones más amplias o frames más amplios generan menos tensión. Psicológicamente hablando, que es tan importante, no es lo mismo entrar a impulso, a mercado, entro ahora y salgo en 1 minuto, o entro ahora y salgo en 5, el corazón bombea muy rápido. Yo lanzo una operación a mercado y me da igual que esté el día entero, 2 días, 3 días o incluso una semana. Porque, bueno, como la curva es mucho más amplia, yo puedo soportar pues una posible caída punzante, ¿vale? Pensando en que, bueno, todavía no ha llegado a ese soporte más abierto, más abajo, y por supuesto a mi stop loss, y se va a dar la vuelta, ¿vale? Y me va a poder corregir si, como digo, pues vamos más a muy corto plazo, de 15-20 minutos, 2 minutos, 1 minuto, o media hora, 1 hora, 2 horas, ¿vale? Eso obviamente lo dará el tiempo, esa fragilidad de scalping a esa comodidad o tranquilidad o paz, por decirlo de alguna manera, de swing trading, pues siempre se nos va a dar mejor si tenemos un patrimonio un poco más amplio, ¿vale? Pues, al final la perspectiva con dinero siempre va a ser mucho mejor, ¿vale? Entonces no es lo mismo tener un capital de 1.000 euros o 1.000 dólares a un capital de 100.000, ¿vale? Porque tengo más margen de respuesta, más margen de esperar, ¿vale? Es más soportable. Y luego estaría pues la estrategia de trading en tendencias. Pues perdón, que es como decía, pues como en casi todos los activos, genero y gestiono una estrategia dirigida o vinculada a una tendencia, da igual que sea alcista o bajista, yo puedo ir pensando en que ese índice pues va a caer, pues yo genero y creo mi estrategia para ir siempre en corto, siempre que me lo permita, o creo dos, una para ir en corto o en largo, ¿vale? Entonces al final esto pues me permite pues tener distintas opciones, las puedo mezclar en un momento dado, ¿vale? O directamente centrarme en un factor o en otro, ¿vale?
Y luego, como decía al principio, estrategia Fibonacci, ¿vale? Aquí, por no excederme, lo tenéis para verlo perfectamente la semana que viene, retrocesos de estrategias con retroceso de Fibonacci, extensiones, arcos, abanicos, zonas horarias de Fibonacci y patrones de Fibonacci, ¿vale? Aquí veis, pues bueno, identificar la tendencia principal, observamos el gráfico, precios, etc. Bueno, pues igual, aplicar a niveles de retroceso, pues igual, nos fijamos en esa tendencia alcista, que lo que debo de recoger como información es esa trazabilidad entre la herramienta de Fibonacci y ver ese mínimo reciente y el máximo reciente. Mínimo reciente, máximo reciente. Mínimo reciente, máximo reciente. ¿Vale? Y al final, bueno, pues es una tendencia bajista, se hará desde el máximo reciente al mínimo reciente. ¿Vale? En estos casos que tenéis más opciones, ¿vale? Pues es necesario que profundicéis más, que conozcáis cómo funciona Fibonacci, porque también os puede venir fantásticamente bien para otros activos, ya no solamente en índices, ¿vale? Y al final, bueno, pues tenéis que ir testeando punto por punto, ¿vale? Como bueno, es el caso de las extensiones y por supuesto luego la gestión del riesgo, ¿vale? No sé si en este caso, en esta diapositiva, veis algo bueno, pues que tengáis dudas. Insisto, es fundamental que conozcáis cómo funciona Fibonacci, de lo que trata, muchos seguramente ya lo sabéis, pero el que no, o la que no, por favor. Es fantástico, es una herramienta muy buena, es un indicador fantástico para utilizarlo si se sabe utilizar bien, ¿vale? Porque nos da mucha información y nos abre un poco más el abanico de posibilidades, ¿vale? Y en principio, pues nada más. No sé si tenéis alguna cuestión, alguna duda. Nada. Bueno, pues espero que sea porque os haya quedado lo más claro y meridiano posible. Como decía al principio, aquí tenéis el código QR, ¿vale? Para seguir las redes sociales del broker. Pues veis todo lo que es el contenido formativo, informativo y educativo. Enfocáis con vuestra cámara del móvil, os saldrá un link, clicáis y os va a redirigir a la plataforma del broker, ¿vale? Donde vais a tener pues aquellos webinars que ya hemos ido dando estas semanas atrás, estos meses atrás, ¿vale? Y lo tenéis a vuestra entera disposición para que lo veáis tantas veces como necesitéis, ¿vale? Y nada más, chicos y chicas, como siempre, daros las gracias por vuestra compañía. Espero que haya servido de ayuda. Como siempre digo, formaros todo lo que podáis, aprovechar todo lo que sea gratuito hasta donde podáis. Hay muchísima información, muchísima formación contrastada, regulada y que no tenéis que pagar, ¿vale? Y practicar mucho y tener claro, como digo siempre, qué perfil de trader queréis ser de inicio si no lo sois ya, crear vuestro plan, crear vuestro sistema de trading, vuestro sistema de trabajo y luego pues qué activos queréis operar. No abarquéis todos, centraros en uno o en dos tipos, pues en Forex y en commodities o commodities e índices, o directamente en el caso de índices, pues índices y acciones. Y veréis cómo os vais a especializar en un activo, en unos valores y vais a ser expertos en eso. Y cuanto más conozcáis, cuanto más practiquéis, cuanto más información tengáis, mejor. Vais a reducir el número de errores, vais a reconocer los errores y lo importante, al reconocerlos, saber cuál es su origen para evitar cometerlos después, ¿vale? Y por supuesto trabajar la parte psicológica, que es fundamental también, ¿vale? Y ya está, que acabéis el día fantásticamente bien y sobre todo el fin de semana, que aprovechéis de la familia, amigos, amigas, parejas y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un fuerte abrazo para todos. Chao.